cercanos a Jalisco. El más lejos es aquí en Morelos, Monterrey, y después Morelos, pero pastoreo la iglesia en Guadalajara. Amo al Señor porque Él me ama, y agradezco a Dios que me dé el privilegio de estar aquí con ustedes. Son una preciosa congregación. Gracias por el recibimiento tan bonito. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a todos. Amado Señor, necesitamos de ti, mi Dios bendito, porque cada uno de nosotros, Señor, tiene en su mente y en su corazón tantas cosas, Señor, que ayudan a nuestro desvío, ayudan a tropezar, Señor, ayudan a distraernos. Hay orgullo y soberbia en nosotros, Señor. Hay malos pensamientos, Señor, murmuraciones y tantas cosas, amado Señor, porque aún este cuerpo, Señor, corrupto, continúa, amado Señor, golpeando, Señor, y yendo en contra de las cosas que son tuyas. Por eso hoy te imploramos, mi Dios, que pongas tu mano sobre nosotros, Señor, y nos concedas en reverencia y en honestidad, de forma íntegra, cada uno de nosotros recibir de tu palabra, Señor. Sabes que he sufrido, Señor, por saber qué es lo que tú quieres hablar aquí hoy, Señor. Así que he confiado, Señor, en mi debilidad, sabiendo que esto, Señor, que hoy tú hablarás, es lo que justamente tú quieres, Señor, decir a tu pueblo. Con facilidad, Señor, yo puedo ver una hermosa iglesia, Señor, y aún podría dejarme llevar por lo que mis ojos ven. Pero tú, Señor, conoces genuinamente, verdaderamente, Señor, lo que es necesario, lo que tú tienes, Señor amado, que arreglar aquí, Señor, para que seamos más conforme a la imagen de tu precioso Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Agradezco, mi Dios bendito, que me otorgas este privilegio hoy. Gracias, amado Señor, por lo que tenemos para poder recibir de tu palabra. Y aunque no tenemos el privilegio de otros hermanos que están siendo perseguidos a causa de la justicia, tenemos el privilegio de poderte adorar a puerta abierta y con bocina, Señor. Gracias por esta misericordia. Damos a ti honra y gloria, Señor. Y juntos te pedimos por nuestros hermanos que están padeciendo a causa de la obediencia, cosas terribles en contra de ellos. Pero gracias porque tú eres fiel y los mantienes firmes sobre la roca, Señor. Gracias por lo que tú harás hoy para darles libertad, amado Señor, sea en vida o en muerte, para la gloria eterna, Señor. Damos a ti, Señor, alabanza. Oramos, Padre Santo, en Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, mis amadísimos hermanos. Tenía, hermanos, un problema. El pastor Luis es testigo. Oraba desde que me avisó que podía venir a predicar acá. Y normalmente oro y le pregunto al Señor qué es lo que Él quiere que hable. Jamás he escuchado yo su voz audible, soy honesto, mas Él lo podría hacer, ¿verdad, hermanos? Yo no lo he hecho, no lo he escuchado, pero sí oro y en oración viene paz a mí, y leyendo la Escritura, el Señor me confirma qué es lo que quiere que hablemos. Así que veremos dos porciones de la Escritura, hermanos. Principalmente enfocaremos nuestra atención en Mateo, capítulo 7, versículo 24 y 25, hermanos. Es una porción maravillosa, el Sermón del Monte. Y ahí meditaremos, si el Señor nos permite. Podremos ir a ver un poco en la carta de los Efesios, capítulo 4, hermanos, versículo 17 al 25, pero no voy a tener prisa en esto. Voy a enfocarme en Mateo 7, 24, 25, y dice así la santa palabra de nuestro glorioso Dios, hermanos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Amén. No sé, hermanos, si ustedes habían notado en la primera porción del versículo 24 lo que dice y lo que no dice. Algunos expresan el texto de memoria diciendo cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, pero se dan cuenta que es un error, porque dice cualquiera pues que me oye. Que me oye. Cristo mismo habla. Hoy en la mañana en la ordenación del pastor Oscar le recordaba a la iglesia y le decía, puede haber un error, hermanos, en nosotros ir a una congregación por el predicador y escucharlo a él y escuchar a un hombre hablar de parte de Dios, o puedo ir a la congregación escuchando a un hombre pero a Dios hablar a través de él en poder y en verdad, hermanos. Creo que la segunda es la que nosotros tenemos que tomar, escuchar a Cristo cada vez que alguien está aquí enseñando, porque si escuchamos al hombre vamos a ver errores, vamos a ver cosas en él, pecados, juzgaremos, y la palabra no será recibida de la misma forma que si verdaderamente creo que Juan el Bautista es un profeta. Tengo que creer que es Dios hablando, hermanos, a pesar de nosotros, a pesar de los hombres. Y esta porción es muy, muy poderosa, porque dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Por supuesto que la palabra es eterna, esta no ha pasado, y el Señor continúa diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras. Así que disponte hoy a escuchar el consejo que el Señor tiene para darte. Hermanos, ¿qué está pasando aquí en Mateo capítulo 7? Es el sermón del monte, ustedes se acuerdan, y estas palabras son solemnes, hermanos, son las palabras de Cristo en este sermón precioso que ha sido muy mal interpretado y los legalistas lo han usado para ofender al Señor y a su salvación por gracia, y también cargar a la iglesia con cargas innecesarias. Pero esta solemnidad de la lectura, hermanos, es maravillosa, sobre todo porque es Cristo mismo hablando. Yo sé que toda la escritura es inspirada por Dios, pero algunos saben, o los más jóvenes o los niños que están acá, saben que las palabras en rojo en algunas de las Biblias, pues es porque el mismo Señor Jesús está hablando. Y lo que va a hacer aquí, mis amados hermanos, es entrar en la recta final de la aplicación de la enseñanza del Sermón del Monte, y es maravilloso, maravilloso. Probablemente como tarea, fielmente podrías ir a estudiar todo el Sermón del Monte y caer aquí y poder entender un poco mejor lo que voy a explicar hoy, hermanos. Una vez más, ¿qué hace el Señor aquí? Va a poner en relieve, hermanos, la diferencia entre el falso cristiano y el verdadero creyente. Es lo que va a hacer justamente aquí. Ahora, hermanos, mediante la comparación muy lógica de un hombre prudente y un hombre insensato. Y algo que me gusta mucho de esta porción es que el Señor no tiene problema con enseñarnos de esta forma. Es como si dijese, les voy a explicar de esta manera para que no quede duda y entiendan. Así que podríamos sin ningún problema, hermanos, así como el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, sin ningún temor a que nos imaginemos un soldado con toda su armadura. Aquí el Señor quiere que nos imaginemos a un hombre que está construyendo una casa sobre un cimiento. Y es justamente, mis amados hermanos, lo que el Señor quiere que notemos y escuchemos. Y por supuesto que es muy adecuada la palabra hoy por los tiempos que estamos atravesando, que son tan difíciles, pero no comparados con los que han de venir. No me queda ni la menor duda que este difícil tiempo, en donde hubo muerte, enfermedad y mucho descontrol, y donde la iglesia tuvo mucho temor y no brilló y no fue sal, es solamente una pequeña chispa de lo que podría venir de un fuego verdadero. Así que es sumamente importante que cada uno de nosotros ponga énfasis en lo que el Señor Jesús está diciendo y examinemos nuestra vida, mis amados, sobre todo porque, aunque alguno se asuste, la hipocresía existe dentro de las familias cristianas y continuará existiendo siempre. El Señor sabe de eso, por eso nos pone un alto, no con el deseo de condenar, sino con el deseo de llevarnos al arrepentimiento para que genuinamente caminemos en el temor de Dios, hermanos. Aquí no importa el nivel de escolaridad que se tenga, hermanos. No importa si alguien ha ido a un seminario o no. No importa si hay entre nosotros pastores. No importa si eres un hombre que toda la vida ha leído la palabra. Aquí lo que nos debe de importar, mis amados hermanos, es si he escuchado atentamente y he puesto por obra lo que he escuchado o no. Eso es sumamente importante. Hay hombres aquí que están escuchando el sermón, que conocen la Escritura, conocían de la promesa venidera del Mesías, del Salvador, conocen, hermanos, más que muchos otros que están frente al Señor, pero probablemente eso les afectaba para no recibir el mensaje de la manera correcta, con humildad. Así que el Señor me ayude y te ayude a ti también. Mi amado, ¿recuerdas Proverbios capítulo 1 del versículo 1 al 7? En el contexto, hermanos,
Dice el hombre sabio de Proverbios, Proverbio 1, del 1 al 7, que la verdadera sabiduría se encuentra en el temor de Dios. Hay advertencias muy terribles para aquel que no escucha. Si ustedes recuerdan el proverbio, el Señor comienza a hablar a través de este precioso hombre y dice: si tú eres un insensato y necio y no escuchaste lo que dije y lo pusiste por obra, pues de pronto llegará una calamidad a ti como torbellino. En lo que menos te esperas llegará la calamidad. Tú vas a clamarme a mí y yo no voy a escucharte. Así como tú te burlabas, yo me burlaré de ti. Vas a clamar a mí y no voy a responder. Este es el parafraseo de lo que dice ahí. Es decir, Pastor Luis decía en la Santa Cena: ¿habrá acaso una consecuencia a la desobediencia, la insensatez, la necedad, la hipocresía del creyente? Por supuesto. No hay más condenación para el creyente, pero hay disciplina. Porque mientras estemos acá, mis amados, la obra del Señor está perfeccionándose en nuestra vida, y ninguno de nosotros morirá sin que el Señor haya obrado en nosotros, mis hermanos. Aún en el último momento de nuestra vida tendremos que ser santificados en la parte final de nuestra vida. Ninguno morirá en una obra a medias. El Señor ha prometido que comenzó la obra y la perfeccionará, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ¿quién no temerá o quién no va a glorificar su nombre? Todo verdadero cristiano va a temer a Dios, y todo verdadero cristiano desea glorificar su nombre, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el llamado. Temer a Dios es el llamado. Tenemos que atender su voz. Esto es lo que el creyente tiene que hacer. Y si usamos la ilustración de este pasaje hoy, hermanos, edificado sobre la roca, o sobre la roca como le titulamos, pues hoy, hermanos, tenemos un llamado del Señor para que edifiquemos sobre Cristo. Hoy, probablemente algunos hemos leído ya esto desde que éramos niños o adolescentes, y dices: hermano, la verdad, esto ya lo he leído una y otra vez, y yo realmente he edificado mi casa sobre la roca. Hermano, si el Señor Jesús se presentara hoy delante de ti, ¿te atreverías a confesar delante de Él: Señor, he edificado mi casa sobre ti todo el tiempo, sobre tu palabra, fielmente, cabalmente, no he sido hipócrita? La misma cara que ve la iglesia en el día del Señor es la misma cara que ve mi esposa, que ve mi esposo, que ven mis hijos, que hay en mi hogar. El mismo lenguaje que uso es el mismo lenguaje que uso ahí en lo oculto. Los mismos pensamientos que tengo hoy aquí el día del Señor los tenía en mi hogar. Si eso es así, dudaría mucho, hermanos. Pienso que hubiéramos ido ya con el Señor. Creo que la palabra, mis amados hermanos, está aún delante de nuestros ojos y estamos escuchando, porque el Señor continúa haciendo su obra y es necesario recibir, pero también poner por obra, hermanos. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es lo primero que debemos advertir: edificar sobre la roca, hermanos. Edificar sobre la roca. Y nosotros entendemos por esta palabra y la ilustración que el Señor usa, hermanos, que todos los seres humanos quieren lograr algo en su vida. Todos estamos, hermanos, hechos bajo el poder del pecado para competir o para ser los mejores en algo. Es el deseo que hay. Por eso las competencias deportivas, escolares, en el trabajo, todos los hombres quieren sobresalir en determinadas cosas y trabajan para eso, hermanos. En lo que sea, aún en la parte más oscura del hombre, trabajan para ser los mejores. El Señor Jesús nos ilustra esta enseñanza, hermanos, por medio de la comparación de dos tipos de personas. Estas personas construyen dos tipos de casas en dos tipos de suelo. Y en primer lugar nos dice, hermanos: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Te das cuenta? Hay dos puntos importantes. Cualquiera. Qué maravilloso, porque yo soy de aquellos que dicen que en realidad Cristo murió por todos los hombres. Escucha con atención: por todos los hombres, pero sé también que no todos los hombres van a creer en Él. Pero Él murió por todos, para que cualquier hombre que vaya a Él no sea echado fuera. Creo que la sangre de Cristo aún fue derramada para el peor de los pecadores, y aún Hitler hubiese ido en arrepentimiento y fe, el Señor lo hubiera recibido, porque su sangre cubre multitud de pecados. Entonces dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego, entonces, hermanos, ¿qué espera el Señor de la audiencia? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué quiere hoy de nosotros, hermanos? Precisamente que edifiquemos la casa sobre la roca, hermanos. Es lo prudente y es lo sensato. Imagina esto, el nombramiento que el Señor le da a aquel que escucha y pone por obra. Eres prudente. Imagina qué maravilloso poder, hermanos, deshacernos un poco del pecado que hace que nuestra mente sea aún más finita, y escuchar la voz del Señor, que es incomparable, diciéndonos: eres prudente, eres sensato. ¡Qué maravilla, hermano!
Qué maravilla que como pastor o como un servidor de la iglesia del Señor, o padre de familia, o esposo, o esposa, o hijo, el Señor te diga, eres prudente y eres sensato. Qué maravilla ser aprobado por Él. Y algunos llegan a echar esto a un lado y dicen, no, hermano, solamente a Dios la gloria, Él es el único perfecto. Sí, lo sabemos, hermano. Pero Él dice aquí que todo aquel que escuche y ponga por obra, Él lo considera prudente y sensato. Hermanos, si vamos a un ejemplo secular como el que el Señor usa aquí, imaginemos un tiempo de verano, hermanos. Las casas cerca de un río. Estas casas no están enfrentando peligro alguno, hermanos, porque es verano, pero sabemos que no siempre es verano. Hay tiempos difíciles de lluvia, y si ustedes han visto, los jóvenes o los niños han visto devastaciones en algunas poblaciones en donde estas casas estaban cerca de ríos y hubo de pronto crecientes terribles y el río arrastra todo por completo, destruye absolutamente todo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, la mayoría de ellos son prudentes después de ver eso y saben que jamás deben de volver a construir cerca de ahí. Jamás. Ellos aprendieron, verano es muy lindo, pero mira que en tiempos de lluvia de pronto ha venido una creciente y ha derribado mi casa. ¿Qué vemos aquí? La prudencia. La prudencia fue, hermanos, un resultado de una mala experiencia. Pero el Señor nos está advirtiendo aquí en la bonanza. ¡Qué bendición! Antes de que pasen cosas terribles. Hermanos, la prudencia de la que se habla aquí nos indica que para construir hay que ser muy cuidadosos. Hay que pensar cuidadosamente. Hay que considerar las situaciones que pueden sobrevenir y hay que asegurarnos de estar preparados para afrontarlas. Hermanos, en este tiempo, sin intención de juzgar a ningún servidor del Señor, nos dimos cuenta que muchos de los que predicaban perseverancia en tiempos de la tormenta cerraron sus congregaciones. Y si tú eres de aquellos que le llama a estos hombres prudentes, llámame imprudente, no hay ningún problema. ¿Por qué tengo problema con esto? Porque la iglesia es luz y sal. Y la iglesia en tiempos de aflicción y en tiempos de peligro y en tiempos de hambruna, en tiempos de pestes, en tiempos de cosas terribles, siempre la iglesia estuvo en pie. Todos los siglos el pueblo de Dios se ha mantenido firme, con chozas muy endebles en sus propios cuerpos, pero sobre una roca inamovible que es Cristo. El llamado al pastorado, por ejemplo, es diferente al del resto de la iglesia, porque como dijo Lutero en una de sus cartas respondiendo a un hermano pastor a quien él mentoreaba, le dijo en tiempo de la peste, le dijo, Lutero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él le dijo, ¿eres un llamado del Señor? Sí, contágiate de peste, pero que las almas sean salvas a través de la predicación del Evangelio. Tú no tienes derecho a moverte. Tú no tienes derecho, tú debes quedarte ahí. Y aunque fue un tema muy controversial, hermanos, lo que el Señor Jesús quiere que sepamos acá es que podamos medir, hermanos amados, en balanza la eternidad con lo temporal. Y recordar que cada uno de nosotros algún día lo vamos a ver cara a cara. El Señor Jesús, dice la Escritura, hermanos, enfatizando más en cómo regresa que sobre qué regresa. Vendrá en cuerpo, tal cual se fue. El mismo cuerpo, mis amados, que se apareció resucitado a sus discípulos, que estuvo más de 40 días, a más de 500 personas, y que lo vieron, que lo abrazaron, que comió con ellos. Ese mismo Jesús, que estoy seguro tiene marcas en su cuerpo, y no únicamente sus muñecas, sino como un cordero que fue inmolado. Todo su cuerpo, estoy seguro, sin afán de que te ofendas o te asustes, que veremos a un Jesús feo físicamente, en gloria, pero feo, sumamente lastimado en su cuerpo. No tengo ni la menor duda de ello, porque sé que es lo que recibió, y no solamente azote de romanos y escupitajos de religiosos, sino recibió toda la ira de un Dios eterno. Y eso es terrible por nosotros. Y este Señor nos está advirtiendo acá. ¿Dónde estamos edificando nuestro ministerio? Como esposos, como esposas, como padres, como hermanos, como hijos, como pastores, como diáconos, como miembros de la iglesia. ¿Dónde y cómo? Estamos viviendo nuestra vida como si en realidad un día fuera a verlo a los ojos. ¿Te has imaginado esto, que estarás tú y él solos viéndose a los ojos? A lo mejor dices, hermano, pero no importa, Él va a enjugar mis lágrimas. Yo soy de aquellos que piensan que las lágrimas que se dan enjugadas son para dos personas: para los mártires que sufrieron terrible, y también para aquellos que en el momento que están cara a cara sepan de lo que en realidad fueron salvados a pesar de ellos. Que no soportaremos, mis amados, en estar delante de Dios en la faz de Cristo
y que las lágrimas saldrán diciendo: Señor, valoré tan poco tu iglesia, tu gloria, tu gracia. Y esas lágrimas saldrán, y nuestro glorioso Señor, que no se echa atrás, no secará nuestras lágrimas, dirá: tranquilo, yo aún pagué por esos pecados. Gloria al Señor por eso. El Señor, mis amados hermanos, nos llama con mucha claridad a edificar la casa sobre el fundamento firme. Esto tiene, hermanos, por supuesto, un solo sentido: es Cristo. Y a Cristo lo conocemos a través de la Escritura. Juan habla del verbo, el logos, hecho carne, como refiriéndose a Cristo, que es la revelación, no literalmente la palabra, pero sí la revelación del Dios invisible. Cristo nos lo da a conocer. Y obviamente, hermanos, que entendemos el mensaje. Él quiere que nosotros edifiquemos una casa sobre la roca, y Él está enfatizando no en la casa, sino sobre. Porque si te das cuenta, cuando viene la turbulencia, Él no dice: construye una casa firme y la turbulencia no te hará problemas, sino Él dice: edifica sobre la roca para que cuando venga la tempestad tú estés firme. Y en ocasiones, mis amados hermanos, nosotros cometemos el error, la mayoría de nosotros, de construir solamente una imagen. Es como estas casas nuevas que son preensambladas, que de pronto en 3 meses tu casa está ensamblada. Si alguien sabe de arquitectura y me equivoco, por favor me corrige al final. Estas casas de pronto creo que se diseñan y llegan como un Lego y las arman. Pero curiosamente este tipo de construcción se hace en algunos lugares de Estados Unidos, y vemos cuando llegan los huracanes allá, o los tornados, perdón, vuelan los techos, vuelan las paredes. Eran casas hermosas, con mucho lujo, hermanos. Se veían despampanantes, grandes, las mejores del vecindario. Pero ¿qué creen? La fuerza de la naturaleza, que es solamente un pequeño soplo de la ira del Dios eterno, derrumba las casas. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? Habla de la integridad. Edificar nuestra casa no sobre la apariencia, hermanos, de nuestra vida. Edificar la casa nuestra, no preocupados por lo que dicen los demás. No por querer ser honrados o los mejores, reconocidos o cualquier otra cosa, sino recordando, mis amados hermanos, que mi vida cristiana no podrá perseverar, ni podrá terminar la carrera, ni podrá soportar las pruebas ni tentaciones, a menos de que estemos, aún con una casa muy sencilla, sobre Cristo. Siempre he dicho que no existirá la iglesia, hermanos, más bendecida que aquella iglesia de la cual todos los miembros saben los pecados de los miembros. Que en un culto, de pronto, toda la iglesia confiesa sus pecados, por ejemplo. Se arrepienten de corazón. Y que yo sé qué está batallando Matías, qué batalla Luis, y en integridad delante de Dios, sabiendo que Él escucha, Él me ve, oro y pido por los pecados de mi hermano y Él por los míos, y caminamos en integridad. ¡Qué bendición, hermanos! Es el contraste a la hipocresía. Porque cuántas de las cosas que hacemos en el hogar, como padre, como esposo, como madre, como esposa, no hacemos aquí. Y cuántas veces nosotros no llegamos aquí, hermanos, con en realidad una postura como de hombres y mujeres piadosos, pero sabemos que en la oscuridad de mi alcoba no es así. ¿Cuántos de acá podemos venir a tomar la Santa Cena después de haber visto pornografía, por ejemplo? O adulterado en la calle, o airado y con maldición. Hermanos, a lo que nos llama el Señor Jesús es a la integridad. No construir nuestra casa, nuestro cristianismo sobre nada, sino solo sobre Él. Y Él es, hermanos, Él es omnisciente. Él está todo el tiempo. Cada paso que doy, Él está conmigo. Cada momento a solas, que es donde normalmente pecamos, Él está ahí presente. Yo le digo a mis hijos y a la iglesia, hermanos, cuando estamos pecando que nadie nos ve, el Señor sí nos ve. Y está ahí. Por supuesto que si somos creyentes, Él continúa amándonos, hermanos. Este es el novio tan fiel que a pesar de que su novia adultera de vez en cuando, este novio continúa emocionado con ganas de verla y tomarla como esposa. ¡Qué maravilloso! Y no es porque sea un novio condescendiente o algunos creen tonto. No, es que Él pagó por esos pecados también para aún amarnos. Sigue siendo justo a pesar de que nosotros somos injustos. Pero de cualquier manera, mis amados hermanos, sabemos que siempre hay más bendición en la obediencia que en la desobediencia. Sobre todo en mi comunión con Dios. Una comunión íntegra. Arrepintiéndome todo el día porque todo el día peco. Gloria al Señor, hermano. Te aseguro que cada día pecarás menos, aunque tú cada día te sentirás más pecador.
pero cada día pecarás menos, cada día fortalecerás más tu comunión con el Señor. Hermanos, estamos viviendo en medio de un mundo caído. Estamos en un mundo sujeto a la esclavitud, dice el apóstol Pablo a los Romanos, ¿recuerdan? Capítulo 8, versículo 19 al 22. Estamos expuestos al dolor, a la enfermedad, a las tragedias y a la muerte. La mayoría de los cristianos comprometidos pierden miembros en su familia. ¿Lo has notado? ¿Has sabido de eso? La mayoría de los hombres fuertes, hermanos, en el Señor padecen persecución o toda clase de oprobio en contra de ellos. Por supuesto que la iglesia quiere lo contrario y aún huye de esa realidad, deseando lo mejor. No, hermano, deseo que no pase nada malo, que todo te vaya bien, que Dios te cuide. Pero yo recuerdo las palabras de Pedro con el Señor Jesús cuando le dijo: voy a que me maten, de ninguna manera voy a permitir que tú mueras. Cállate, Satanás, porque tú tienes tus ojos aquí en la tierra, no los estás poniendo en el cielo, en lo alto, conforme a la voluntad del Padre. Hermanos, es una realidad. Entonces lo que el Señor Jesús nos dice acá es un consejo paternal, amoroso. Es un consejo, hermanos, de un esposo a su esposa, de un padre a un hijo. Es un consejo maravilloso, hermanos. ¿Cómo podemos vivir y perseverar en un mundo así? En un mundo, hermanos, caído, con dificultades, con corrupción, con odio, con enfermedades y con muerte. ¿Cómo podría vivir una esposa, hermano, enamorada de su esposo, joven, dedicada a su hogar y a sus hijos, y de pronto la muerte toca su casa y se queda sin el proveedor y sin el esposo? ¿Cómo? Solamente edificando su casa sobre la roca. ¿Cómo jóvenes se quedan sin padres y pueden continuar en su congregación y estar en santidad, crecer en la gracia del Señor, edificando tu casa sobre la roca, joven? ¿Cómo podemos los hombres, hermanos, ser una sombra de Cristo en nuestro ministerio como esposos, ser padres piadosos, tener hogares que adoren al Señor genuinamente, pelear contra el pecado día con día? Si este mundo es terrible, sí, hermanos, nuestras esposas son distintas a nosotros en pensamiento, en deseo. Nuestros hijos pues son pecadores y continuamente, hermanos, sufrimos por ello. ¿Cómo vamos a poder ser verdaderos hombres edificados sobre la roca? Solamente, hermanos. Esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. ¿Cómo ahora podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios con sensatez y con prudencia? Pues escuchando atentamente las instrucciones para edificar. Es la única manera. La única manera. El Señor no se goza en la hipocresía. Y si tú has padecido de estancamiento espiritual y de crecimiento, sin importar lo que hagas y cómo sirvas, es precisamente porque no has edificado tu casa sobre la roca. Y quiero decirte algo que es tremendo. La segunda porción, que no veremos ahora, da la consecuencia: no edificar tu casa sobre la roca. Sucederá. Créeme que sucederá. Del Señor nadie se burla, mis amados. Y si eres su hijo, Él va a azotarte y va a disciplinarte con el deseo de restaurarte, de probarte y sacarte refinado. Lo hará, mis amados. Tómenlo como una advertencia genuina de parte del Señor, porque es ahí escrito de su voz, hermanos. Hermanos, imaginemos nuevamente un edificio. Sabemos que para construir un edificio hay que seguir lineamientos, hermanos, cumplir con algunas normas. Pero cuando hablamos de normas, hermanos, a muchos no les gusta. La mayoría se ofenden por ello. Confunden la libertad con libertinaje. No hay sujeción a la palabra ni a las autoridades eclesiásticas. Cada quien es libre de hacer lo que sea. Nos pasa hoy en día, vemos muchos ministerios que dicen: ¿qué haremos? Ya me cansé de mi congregación. Pues hermano, tú predicas muy bien, oras muy lindo, pues ponemos una iglesia. ¿Te parece? Perfecto, ponemos una iglesia. Y sin estar fundamentando la iglesia sobre Cristo, lo hacemos como si fuera un negocio más. Me siento capaz, soy elocuente, hablo bien, soy sabio, hay gente que me sigue, pues pongamos una iglesia. Y hacemos un grupo como el del joven rico. Todos me apuntan a mí como un hombre que cabalmente cumple las leyes del Señor, pero me encuentro con el hacedor de la ley, el perfecto, y me dicen: solamente cumples estos, los que son en relación a los demás, pero conmigo ni uno solo. Entonces, hermanos, el hombre prudente es aquí llamado aquel que escucha y pone por obra
Hay pasos a seguir, mis amados, y estos textos son maravillosos, aunque son cortos. El hombre prudente escucha atentamente las instrucciones que debe seguir. ¿Por qué escucha? Porque él está interesado en edificar bien. Si nosotros compramos un terreno y vamos a dejar ese terreno para nuestra familia, hermanos, supongamos, perdón si soy un poco drástico, vamos a morir, pastor, en un año. Entonces de pronto pues hay un terreno, voy a construir una casa, es para mi esposa que tanto amo, y a mis hijos. La pregunta es, ¿cómo construyes, pastor, la casa? De la mejor forma, de la mejor manera, hermanos, porque sé que las cosas malas llegarán. Todo, el tentador, hombres perversos, mujeres perversas, querrán engañar a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Entonces, así como yo construiré una casa respetando todos los lineamientos y tratando de poner el mejor material posible, aunque eso me haga tener no una casa tan bonita en aspecto, pero sí segura, de la misma forma el Señor nos habla a esto, hermanos. El verdadero creyente está interesado por escuchar, en primer lugar, antes que hacer cualquier cosa, antes de correr, antes de querer servir, antes de desear echar fuera demonios y hacer cualquier otra cosa. El creyente quiere escuchar, quiere aprender. Si ya eres sabio, no te preocupes. Proverbios dice que aumentarás tu saber. Si eres un hombre muy introvertido, habrá sagacidad para ti. Si eres un joven que no encuentra el sentido de su vida, ahí encontrarás el camino. Si eres una mujer sola, viuda, necesitada de amor, no te preocupes, ahí conocerás a un esposo fiel, un hombre que nunca te fallará. Hermanos, hay todo a la Escritura. Todo está absolutamente, aún para los ministros, se encuentra ahí el cómo. El verdadero creyente va a estar interesado en escuchar, y su prioridad no son las cosas que pueda hacer por Cristo, sino su relación con Cristo. Por eso él dedica tiempo para escuchar a Cristo. El Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Te das cuenta? Él no dice cualquiera que hace tantas cosas. Hermanos, en ocasiones algunos de nosotros tenemos que detenernos en lo poco que hacemos, en el evangelismo, o en la plantación, o en las misiones, y de pronto nos detenemos porque vamos muy rápido y el Señor está a lo mejor en otro lugar detenido. Nos paramos y decimos, Señor, he perdido mi comunión contigo, he estado tratando de hacer cosas creyendo que eso es lo prudente, cuando lo prudente es escuchar y hacer. Eso mismo creo que podemos hacer a partir de hoy todos. Hay que escuchar antes de hacer cualquier cosa, hermanos. Hay gente que no sabe escuchar. No quiero aludir a nadie, pero no sé si te ha pasado aquí entre algunos de nosotros que estás platicando con él y él se apresura a hablar sin considerar lo que dices, o te completa las frases. ¿Te ha pasado? Antes de que termines, él ya está hablando. Antes de que le enseñes algo, dice, oh sí, perfecto, yo sabía eso, me ha pasado a mí. Pastor, eso justo que enseñaste hoy, lo enseñé ayer en mi casa. Hermano, si eres un verdadero discípulo de Cristo, eres una persona prudente que sabe escuchar. Quiere edificar su casa sobre la roca, y como sabe que así es como voy a edificar prudentemente, deseo escuchar. No importa que lo sepa todo, quiero saber más. El sabio siempre va a preguntar y siempre va a crecer. Cuidémonos de la soberbia y del orgullo de creer que somos los mejores y lo sabemos todo, porque ahí dejas de ser un discípulo. Y estamos llamados a ser discípulos todo el tiempo. Debemos desear y pedir al Espíritu Santo, si acaso tenemos dificultad, escuchar atentamente las instrucciones para así poder edificar. Y también debemos estar siguiendo esas instrucciones para poder edificar bien, hermanos. Edificar bien. Santiago 1:22, ¿se acuerdan? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con oír, sino debemos escuchar atentamente para obedecer, para seguir las instrucciones, hermanos. De lo contrario, padeceremos de otra forma. Tal vez en este momento, hermanos, alguno de ustedes escuche, pero no ponga atención. Tal vez no prestas la atención adecuada y te da lo mismo si estuvieras o no presente. Probablemente alguno escucha esto y dice, espero que el hermano Charlie no predique. Yo he visto predicaciones suyas de 2 horas en Guadalajara. Por favor, que aquí no sea eso. No deseo escuchar, probablemente. Pero sé que también hay otros verdaderos cristianos que aman esto, aman escuchar, desean que no termine la instrucción, desean escuchar nuevamente la obra de Cristo, aman a Cristo. No solamente escuchan, sino que habiendo entendido por gracia de Dios lo que el Señor ha hecho y lo que está dando como instrucción,
por recordar al escuchar la palabra que han sido libertados de la esclavitud y de la condenación y que ahora van a poder deleitarse en el deleite de Dios mismo, que eso es la salvación. El Señor nos permite deleitarnos en su propio deleite. Pues queremos escuchar y agradecemos por su palabra. Señor, gracias porque me has salvado. Gracias porque me das la capacidad. Gracias, Espíritu Santo, porque eres Dios mismo en mí, me da el discernimiento y todo lo que necesito para poder edificar mi casa sobre la roca. Porque definitivamente, Señor, yo como hombre, hablemos de los hombres, yo como hombre quiero ver a mi esposa y a mis hijos en el reino de los cielos. Deseo estar ahí y ver. Yo sé que no serán lo principal en mi vida, ni aún mi esposa será mi esposa, sino mi hermana, pero yo quiero estar con ellos porque nos conoceremos y quiero adorar por la eternidad tu majestad con ellos. Hermanos, la pregunta es, ¿estamos edificando sobre la roca? Es una pregunta personal que el Señor te hace. ¿Estás edificando sobre la roca? ¿Es genuino tu cristianismo? ¿Es verdadero tu arrepentimiento? ¿Luchas día con día por tu santificación? ¿Estás caminando en la adoración diaria en casa? ¿Estás discipulando a tu esposa, hermano? Hermana, ¿estás sujeta a tu esposo como la iglesia a Cristo? ¿Estás representando a Cristo como varón, como padre? Hermana, ¿estás siendo como una iglesia obediente o estás cayendo en apostasía? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La segunda reflexión de esta enseñanza, de estos textos breves, es, hermanos, que la prueba va a llegar. Es un hecho. Esto nos llegó, fue terrible, pero insisto, no es nada comparado con lo que nuestros hermanos obedientes han padecido. Esto fue algo que pasó al mundo, un virus, como ha habido cada 100 años algo similar. Pero hay otros hermanos que no solamente pasaban por virus, sino estaban cargando sobre ellos mismos las marcas de Cristo, siendo encendidos como antorchas en las calles del Imperio Romano, siendo devorados por leones, cornados por toros, hermanos, asesinados por jabalís, por gladiadores, hombres que se escondían en las catacumbas 100 metros de profundidad, en oscuridad, hombres de Dios, impresionantes, hermanos, que ellos pudieron lograr aún abrazar la muerte cantando himnos y gozándose viendo la estaca en donde iban a morir, llamándole la puerta a su salvación eterna o al gozo eterno, solamente porque estaban sus casas sobre la roca. ¡Qué maravilla entender esto! Porque quiere decir que yo podría llegar a ser un santo de Dios de ese calibre, porque este poder no está en nosotros, sino en la roca que es nuestro cimiento. Cualquiera, el más pequeño, joven, adulto, podemos llegar a ser cristianos fuertes, no en nuestra propia fortaleza, sino como dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y vístanse de la armadura, es decir, todo en Él, hermanos. Qué maravilloso, podría decir, yo así como soy, pastor, en mi debilidad, hermano, soy muy introvertido, soy tímido y batallo mucho, tartamudeo y no leo bien. Hermano, edifica tu choza humilde sobre la roca y verás cosas gloriosas en tu vida. Hermanos, dice aquí, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Viene la segunda porción, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon. En esta palabra tienes que detenerte, porque podrías pensar en la llovizna, en algunos riachuelos, en el viento cuando se escucha, pero cuando leas golpearon, está hablando de tempestades verdaderas. Golpearon aquella casa y no cayó, dice ahí. No cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, por eso es que vimos en este tiempo tan tremendo aún ministerios tan impactantes, tan populares, a donde dices amén aún cuando las cosas no vienen en la Escritura, y de pronto desaparecieron. Sus congregaciones fueron tan prudentes conforme al mundo que dejaron que los que estaban muriendo sin Cristo por COVID murieran sin Cristo por COVID. ¡Qué tremendo! Dejaron de ser embajadores, fueron de vacaciones para ser prudentes, cuando ya tenían la vida eterna en ellos, y sea lo que sea que nos pase, todo nos iba a ayudar a bien. Gloria al Señor. Pero murió sirviendo. Gloria al Señor. Hay un lugar especial para Él, y Él seguramente escucha: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. ¿Y qué pasó con otros débiles, tal vez menospreciados? Nuestros misioneros preciosos que están en diferentes lugares. México, según nuestro ministerio Voz de los Mártires, está en el lugar 35-42 según Puertas Abiertas de persecución mundial. ¿Sabías eso?
Hay hermanos en México, Chiapas, algunos lugares en Veracruz, la Sierra de Jalisco, algunos lugares de Oaxaca, que ya están padeciendo por Cristo. Son hermanos que no tienen seminarios, no tienen internet, no tienen las librerías que nosotros tenemos, pero tienen a Cristo, y su casa, su choza, su familia humilde, poca letra, está edificada sobre Él, y soportan las peores tentaciones y aún son capaces de desprenderse de todo lo secular para servir al Señor y llevar a otros a Él. Hay una familia, la familia Paz, no puedo dar mucho de ellos, solamente te digo, la familia Paz en Chiapas, el pueblo de ahí sincretista, narcotráfico y la religión predominante ahí, catolicismo romano. Los sacaron de sus tierras, los sacaron de su casa, les quitaron todos sus animales y los enviaron lejos. Un pequeño niñito que está ahí bajo el cuidado de su padre y pastor le dijo: papi, ¿por qué tenemos que hacer esto si no estamos haciendo nada malo? Y el padre, el hermano, voltea y le dice: porque somos de Cristo, hijo, y todo va a ir bien. No te preocupes, todo va a ir bien. Hermanos, ¿cómo está nuestra construcción? ¿Sobre qué está nuestra construcción? ¿En dónde está nuestra casa? ¿Hemos escuchado las instrucciones? ¿Las hemos seguido? Hermanos, si escuchamos las instrucciones y las hemos seguido, no va a implicar que no va a venir la prueba, como algunos normalmente, aunque no decretan y aunque no atan y desatan y establecen, de cualquier manera reprenden en su oración cualquier tipo de prueba. Y es bueno, hermano, nadie quiere prueba, pero ¿qué crees? Es necesaria la prueba. Es necesaria la prueba para producir en nosotros paciencia y estar en la esperanza. Es necesaria la prueba para perfeccionar nuestras vidas y nuestros ministerios. No ha existido un verdadero siervo de Dios el cual no haya tenido que pasar por fuego. Lo siento mucho, quieres servir al Señor, te lo digo con amor, vas a tener que ser pasado por prueba. ¿Es un hecho? Es un hecho. De una u otra forma, conforme a la capacidad y la gracia que Dios te dio, sucederá, mi hermano, sucederá. Lo que quiere decir el texto, mi amado, es que cuando nosotros edificamos sobre la roca, el tentador no podrá dar al blanco con facilidad. Lucharemos hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Vendrán toda clase de tempestades y de momentos difíciles y estaremos firmes. Tocará la enfermedad a la puerta y estaremos firmes. Podrá llegar la muerte a nuestro hogar y estaremos firmes. Hermana, podrás enviudar y estarás firme y guiarás a tus hijos firmemente a Cristo. Y así sucederá con todos nosotros. Si estamos edificando nuestra casa sobre la roca, si no, no hay esperanza, mi amado. Muy probable te vas al mundo. Y alguno diría: pero es imposible que un creyente verdadero se vaya al mundo. Pero es posible que algunos que creían ser creyentes no lo eran. No lo eran. Algunos creyentes, hermanos, en el tiempo de la persecución romana, salían al Coliseo romano, de un lugar inmenso. Quien ha conocido ese lugar, yo no lo conozco, pero he estudiado. Aún lo llegaban a inundar y a hacer guerras navales, ¿sabían? Algunas embarcaciones luchaban ahí como hacían guerra. Había unas compuertas hechas por los romanos, sádicos, se abrían de pronto, entonces los creyentes estaban volteando hacia la turbulencia, la gente gritando sangre, y se abrían compuertas por el piso y salían algunos animales feroces. Y los gritos eran espantosos, porque la carne es débil y duele y gritan, pero ellos aún cantaban alabanzas. Quien no ha leído el libro del mártir de las catacumbas, le ruego, consíganlo, léanlo, el pastor lo tiene. Hay un grupo de doncellas entre 14 y 16 años que de pronto van a ser martirizadas por animales, y ellas se cogen de las manos y empiezan a voltear al cielo. La más grande de ellas comienza a ministrarlas y empiezan a cantar: Hosana, Hosana, Hosana. Ellas continuaban cantando aunque su sangre las estaba ahogando. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban edificadas sobre la roca. Algunos otros que estaban en las prisiones dentro del Coliseo escuchaban la agonía, y cuando llegaban los soldados les decían: ¿vas a prender un incienso a César? Era su confesión positiva: te confieso, César, como mi Salvador y como mi Señor. Y ellos decían sí, apostataban. Algunos aparentemente apostataban, pero en el momento que prendían incienso, el Espíritu Santo producía un arrepentimiento, caían de rodillas, pedían perdón a Dios y decían: mátenme junto a mis hermanos. Amados, esto solamente es posible edificando nuestra casa sobre la roca. Ellos escuchaban
Aún estudios teológicos menos profundos, hermanos, ellos veían la práctica de verdaderos creyentes. ¿Y qué creen, hermanos? Hoy estamos sobreabundados en letra y hay escasez de verdaderos siervos. Siervos que fácilmente caen, siervos que fácilmente, hermanos, se mundanalizan. Traemos al mundo a la iglesia para agradar al mundo y hacemos cuantas cosas que no están en las Escrituras. No edificamos nuestra casa sobre la roca, lo edificamos sobre nuestro propio fundamento. Nos agrada más que la gente se sienta cómoda con nosotros que incómoda por la verdad bíblica. No hay siervos a quienes podamos imitar, hermanos, no sobran. Hay pocos, muy pocos, repartidos en diferentes lugares. Antes sí había hombres enteramente entregados que creían en el nombre del Dios Trino, en Cristo, hermanos, como su Señor y Salvador, y edificaban su casa sobre Él, sobre su palabra, con el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, el testimonio de todos ellos, miles de millones de mártires a lo largo de toda la historia, que con su sangre han demostrado que todo esto es real, hermanos, que no importa el lugar de reunión, no importa el número de creyentes, no importa absolutamente nada. Si Cristo está ahí, hermanos, con eso es más que suficiente. Si no tengo nada y tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. Dice ahí, hermanos, que lluvias y ríos caen con ímpetu contra la casa a golpearnos. Esa casa que se ha edificado sobre la roca, hermanos, es golpeada constantemente, de muchas maneras. Nosotros como creyentes vamos a ser probados, pero estamos obligados a seguir mirando a Cristo. Ver a Cristo, el autor y consumador de la fe. Ese siempre ha sido el llamado. Pongan sus ojos en mí. Desde el Antiguo Testamento, mirad a mí y sed salvos. Aun cuando cometía errores el pueblo de Dios, hermanos, que pecaba en contra de Dios y tenían castigo, aún así Dios en su misericordia decía: hazte una serpiente, Moisés, ponla ahí, que ellos la vean y van a ser sanados. Y ahora también se nos llama a ver a Cristo en todo tiempo, como ejemplo de servicio, como un hombre perfecto, como un salvador. Hermanos, todos nosotros tenemos grandes problemas en el mundo. Los jóvenes sobre todo son tentados. Los niños que aún siguen haciendo escuela en el mundo. Hermanos, es terrible lo que ellos escuchan, ven, lo que se está enseñando ahora y lo que viene para enseñarse. Satanás está ahí al acecho, y también nuestra propia carne. Nuestra propia carne. Nos enfrentamos a los ataques más sutiles del diablo y de otras maneras también muy violentas, mis amados, pero siempre el ataque busca el mismo objetivo. ¿Sabes cuál es el objetivo? Socavar los fundamentos de nuestra fe, debilitarnos para apartarnos de Cristo. Ese es el propósito del diablo, socavar. Cantaba nuestro hermano acerca de la enfermedad o los virus, no nos mueven, y es una realidad. No únicamente es cantarlo, es creerlo. Nada de lo que venga va a moverme, porque fiel es el que prometió. No digo nada va a pasarme, no podrán pasarme cosas terribles, pero el Señor está al control. Todo esto ha sido preparado por Él. ¡Qué alegría, Señor! ¡Qué prueba tan terrible! Pero estás aquí conmigo, Señor. ¿Qué estás planeando para mi vida? ¿Qué va a suceder después de esta tormenta? Señor, ¿acaso vas a pasarme por fuego mucho tiempo? ¿O vas a llevarme contigo? ¿Esto terminará o no terminará? No lo sé, pero yo confío en ti. Hermanos, la enfermedad, la carencia de bienes terrenales, hermanos, la falta de salvación de algunos seres queridos, el trabajo y las tentaciones dentro del trabajo con mujeres y hombres que son hijos ¿de quién? Del diablo. Es duro de confesarlo, pero es una realidad bíblica. Todo el tiempo está ahí, hermanos. Y eso nos tienta a dudar de Cristo, a dudar de su cuidado tierno, a dudar de la soberanía de Dios. ¿Te ha sucedido que dudes de la soberanía de Dios? Todo el tiempo eso sucede. Aún cuando Dios está poniendo un camino de sombra de muerte, nosotros queremos ir a otro camino. O Dios nos mete una prueba terrible y estamos orando para salir de la prueba, cuando el Señor no va a responder porque Él mismo nos ha situado ahí. Constantemente caemos en ello. Por eso edifica tu casa sobre la roca, no sobre tus pensamientos, tu idea, estadísticas, pronósticos, por el viento o cualquier otra cosa, sino en Cristo, recordando que Él es soberano. Nada sucede a menos de que Él lo permita. Hermanos, a veces llegan pensamientos impíos. Todos los hemos tenido, hasta blasfemos. Pensamientos de adulterio llegan a la mente.
de fornicación, de odio, de celos, de descontento, de desagrado por la vida. Llegan pensamientos de creer que no tiene sentido la vida. Dudo de mi salvación. Por cualquier cosa ofendo al Señor, por supuesto, hermanos. Y aunque hemos aprendido de memoria que la única fidelidad de nuestra existencia es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, batallamos con esto. Aunque sabemos que el propósito de mi vida es glorificar y gozar de Dios para siempre, batallamos, jugamos en ocasiones. Pero en medio de estas tentaciones, hermanos, en medio de la prueba, el verdadero creyente encuentra siempre refugio seguro en Dios. Encuentra siempre refugio en su palabra, en sus promesas, en su propósito eterno. Si leemos testimonios, hermanos, de preciosos creyentes, hay algunos textos que quiero darte. ¿Me tienen un poco de paciencia, hermanos? Ok. Hay algunos textos que quisiera darte hoy. Por ejemplo, 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Salmo 37:25. Salmo 41 al 4. Anótalos. Si gustas después léelos. Son, hermanos, promesas hermosas. Hombres que han estado bajo dificultades, bajo tentaciones, bajo fuego, pero que siempre vieron la mano de Dios obrar, siempre su fidelidad, a pesar de su infidelidad. Pero ellos tienen, hermanos, algo en común, como el salmista o los salmistas, que a pesar de que ellos estaban pasando por terrible prueba, ellos no estaban pasivos, eran pacientes, y pacientes, lo contrario a pasividad. La paciencia tiene que ver con soportar cualquier cosa que venga en contra, firmes y perseverantes. Es confiar, es creer. Mi paciencia está arraigada a las promesas del Señor y continúo firme, pase lo que pase, sea lo que sea, venga lo que venga, porque fiel es el que prometió, porque Él es fiel, es verdad, mis amados. Queremos ver una iglesia en Pachuca fuerte, una iglesia que esté unida, que se amen, una iglesia que viva en el arrepentimiento, que podamos ver un avivamiento genuino, que evangelice, que miles sean alcanzados a la verdad bíblica. Mis amados, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca. Tenemos que hacerlo y confiar y creer, estar firmes, obedecer a Dios por sobre todo y por sobre todos, a pesar de las consecuencias y de lo que esto nos pudiera causar. Jamás vendernos, hermanos, al mundo. Jamás firmar un edicto a Roma por temor, o escondernos detrás de las faldas de Faraón para que pelee por nosotros. No, que nuestro temor sea el Señor, que Él sea nuestro horror, solamente. El creyente verdadero, hermanos, edifica su casa sobre la roca y sabe y debe saber que la prueba va a llegar. Voy a terminar en breve recordando ¿qué llegará a nosotros? Enfermedad, pobreza, tentaciones, pero también sin ninguna duda la muerte. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? La muerte va a llegar. También el juicio final, que ese es un tema seguro también, pero la muerte. Y esta es la más grande prueba que todos tenemos que pasar. Yo le digo a los hermanos, y háganlo entre ustedes, sería muy bueno, hermanos, cuando estemos cerca de la muerte, cualquiera de ustedes, vayan y recuérdele al oído al hermano y a la hermana las promesas del Señor, porque en ese momento Satanás estará atacando con toda su furia, intentando que claudiquemos, que neguemos nuestra fe, nuestra esperanza. Llega a su oído y dile: hermano, hermana, recuerda las promesas firmadas con sangre en la cruz del Calvario, recuerda que Él resucitó, mantente firme, adora al Señor. Es más, vamos a alabarlo, y si no puedes, yo cantaré por ti, pero firme, y acompáñalo hasta que se vaya en victoria, proclamando al Señor, porque llegará. Yo le digo a los hermanos, cuando pase eso, si me pasa a mí, por favor ve y susúrrame, porque soy muy cabeza dura. En ocasiones lo olvido, en ocasiones veo más la tormenta y me olvido quién es el que envía la tormenta y la parará, y es necesario. Me recuerdan, hermanos, conozco cómo Satanás me ha atacado, cómo ha atentado, las pruebas que hemos pasado, conozco cuando hemos perdido un hijo, lo que se siente, conozco cuando hay pobreza, conozco cuando hay enfermedad, cómo Él ataca. Por favor, en mi lecho de muerte, llegue y recuérdame quién es mi Señor,
¿Quién me llamó y lo que ha hecho? Hagámoslo, hermanos. Esa es parte del amor, porque es la prueba más grande, es la tentación más grande. Es ahí, a pesar de que el Getsemaní, hermanos, es el momento tormentoso en donde el Señor está sufriendo la peor de las pruebas, pues en la cruz es donde Satanás se ensañó más sobre él, con tantos gritos, tantas ofensas, tantas cosas. Lo hará con nosotros también. Él intentará que no tomemos nuestra cruz y vayamos al calavera a morir. Él querrá que claudiquemos antes de llegar ahí. Hermanos, Cristo lo hizo. Pasó la prueba victorioso, hermanos, para asegurarnos vida. Hebreos 5:7 nos recuerda esta maravillosa verdad, hermanos. El cristiano sabe también que algún día va a tener que partir de este mundo. Como solemos cantar, hermanos, el cristiano dice: el mundo no es mi hogar, mi ciudad está en los cielos. El mundo no es mi hogar, mi ciudad está en los cielos. Y aunque vivimos, hermanos, con nuestros pies en la tierra y como un ciudadano de un país, sometido, por supuesto, a las leyes civiles, mientras las leyes no me inviten a desobedecer al Señor, eso es bajo lo que yo me rijo, y la iglesia es lo que enseño. Mientras ellos no me exhorten a desobedecer al Señor, yo los obedezco. Pero en el momento que me digan desobedece, tendré que padecer por desobediente. Si el Señor me lo permite y me da fuerza, hermanos. Sabemos que todo es temporal. Todo esto, hermanos, es temporal. Todo lo que hacemos, todo absolutamente es temporal. Por eso, hermanos, no ponemos nuestro corazón en las cosas temporales de este mundo. No debemos buscar hacer tesoros en esta tierra, sino en los cielos, porque no servimos a las riquezas ni a lo temporal, sino servimos ¿a quién? A Dios. A Él servimos. Hacemos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, vamos a ser llevados a nuestra mansión celestial. Y ahí no habrá más necesidad de nada. Las primeras obras han terminado. Ahí está el Señor. Dice el Señor en Juan 14, recuerdan, no se turbe su corazón. No lo dice a nosotros. Con tantos afanes que tienes, hermano, tantas preocupaciones. Los dineros, la salud, la familia, el futuro, la casa. No te turbes. No te turbes. Creen en Dios, que se hace visible a través de la creación. Esa es la idea de la expresión del Señor. Creen en Dios, creen en el Creador. Vean las estrellas, vean a los bebés que tenemos cerca. Ve tus ojos, escucha tu corazón, ve tus manos, ve la luna, siente el frío, come un fruto. Veo a Dios. Jesús dice: crean también en mí. En la casa de Jesús dice: crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir allá a prepararlas. Están preparando las moradas donde habitaremos por la eternidad con Él. ¡Qué maravilla, hermanos! Por la eternidad. Por la eternidad. Hermano, el cristiano no se deja llevar por las mentiras del mundo. No se deja impresionar, hermanos, tampoco por la apariencia y la belleza temporal. El cristiano entiende a cabalidad que la vejez y la muerte van a acabar con todo. Con todo, hermanos. Con todo. Que nuestro servicio aquí algún día terminará y tendré que presentar cuentas al Señor. Todo. Es necesario que todos nos presentemos delante de su tribunal, sea que Él venga antes o me lleve. Así será, mis amados. Y esto es inevitable. ¿Qué cuentas darás? ¿Cómo te presentarás delante de Él? ¿Qué tanto tiempo invertiste para tu edificación y la de la iglesia, en tu casa y la congregación? Joven, ¿qué tanto te cuidaste del pecado? Hermano, ¿qué tanto perseveraste en santificar a tu esposa por el lavamiento de la palabra? Esposa, ¿qué tanto te pareces a una iglesia pura, sin mancha? Hijos, ¿qué tanto obedecieron a sus padres en el temor del Señor? ¿Qué tan íntegros somos como hermanos? ¿Cuántos abrazos honestos dimos en amor? ¿Cuántas oraciones de intercesión en lo oculto levantamos por nuestros hermanos? Todo eso, hermanos, debemos de meditarlo. Algún día estaremos delante de nuestro Dios, en la faz de Cristo, un hombre joven y precioso, valiente, victorioso, que es Dios mismo. Hermanos, el cristiano tiene que pensar en esto. ¿Cuándo moriremos? ¿Alguien sabe de ustedes, hermanos? Ni aún un enfermo terminal sabe cuándo de morir. Ni aún personas que dan por muerto mueren en ocasiones. Me ha tocado ver personas que están muertas, literalmente, y viven. Es asombroso, mis amados, pero sabemos que sucederá. Vamos a morir algún día. Y la esperanza nuestra, hermanos, debe estar en que algún día, cara a cara, estaremos en gloria con el Señor, porque hemos caminado junto a Él, hermanos, porque recibimos su consejo, porque edificamos nuestra casa sobre la roca. Hermanos, el cristiano sabe que un día va a dar cuentas y que se va a hallar
delante de Él. Por supuesto va a alcanzar misericordia acerca del Señor en aquel día del juicio final, porque su vida está escondida en Cristo, en Dios. Pero cuando leo pasajes, por ejemplo, como Colosenses, hermanos, capítulo 3, o Efesios, que no quiero pasar por alto para concluir, Efesios capítulo 4, que era un sermón que quería predicarte hoy, dice versículo 17: esto digo y requiero en el Señor, ya no andes como otros gentiles. Hermanos, no tenemos problemas si aplicamos esto no a los incrédulos, sino simplemente a los no judíos, pero pensemos en otros grupos de cristianos. No andes como ellos. Ellos son un tanto desinteresados, han mundanalizado la iglesia, tomado un poco a precio esto simplemente es algo más a su vida y no es todo en su vida, porque no somos cristianos de medio tiempo, porque eso nos lleva a dejarle las obras al Señor y no nuestra vida todo el tiempo. No tengo que dejar de trabajar para servir al Señor de tiempo completo, lo puedes hacer en tu trabajo, a pesar de que eso te lleve a padecer. Esto digo y requiero. Le habla a la iglesia, no está hablando de salvación por obras. Ya no andes como los otros. Ya no andes como ellos que están en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Escucha, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Qué maravilla es, de Cristo no, a Cristo. Si en verdad le has oído y han sido por Él enseñados. Si en verdad le has oído y han sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en el Señor. Escucha, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renueva, es maravilloso, hoy mismo, en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La conclusión, mis amados, es que las tentaciones estarán, las pruebas llegarán, el deseo de que más personas lleguen a la congregación llegará, estará en nosotros, y podemos fallar. ¿En cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿Con qué fundamento? Van a llegar pruebas de enfermedad, de dinero, pruebas de muerte. Hermanos, nos podrán hacer ruido, pero no van a poder arruinar al verdadero cristiano que ha edificado su casa sobre la roca. ¿Qué no va a arruinarlo? Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Hermanos, piensen, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Con esto el apóstol Pablo nos dice, nada absolutamente nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, roca nuestra. Hermanos, el cristiano no tiene que demostrarle a nadie, no se va a poner a contender con nadie, no va a tratar de demostrar que si él hace las cosas bien y los demás no, él es aprobado y el otro no, solamente hace todo para la gloria de Dios. Y advierte que un día lo que se haya construido será probado. Un día será probado. Hermanos, las motivaciones de cada uno de ustedes saldrán a la luz, hermanos. Las acciones de los justos serán recompensadas. No serán arruinados. No van a sufrir pérdida alguna. Al contrario, el creyente se esconde en Cristo. Va a Cristo, va a la palabra, crea la palabra. El verdadero creyente podrá llegar a padecer y va a soportar el padecimiento por estar en el Señor. Pero tienes, mi amado, que guardar estas palabras de vida eterna. Si esta es tu convicción, si esta es tu seguridad, probablemente tu casa se va a tambalear de un lado a otro, pero al final estarás firme. Y no únicamente firme, sino constante, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque la casa que está sobre la roca jamás caerá, hermanos. Jamás caerá. Y este es un buen recordatorio, una instrucción del Señor de manera particular a cada uno de nosotros, pero también familiar y también congregacional. Debemos empezar por el principio. Cada uno de nosotros tiene que pedir perdón al Señor hoy mismo.
Después pedirse perdón entre la familia, porque tú sabes de lo que hablo y sé que si te digo el Señor te está hablando a ti, sabes a quién está hablando. Y después como iglesia, y comenzar, hermanos, a hacer esto con seriedad y reverencia, sabiendo que somos del Señor y a Él daremos cuentas. ¿Verdad, mis amados hermanos? Que nuestra casa jamás caiga, no por ser fuerte en sí misma, sino por estar sobre la roca. ¿Verdad, mis amados hermanos? Vamos a orar. Señor, gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que aunque las pruebas lleguen de forma sutil o violenta, no podrán, Señor, derrumbar el fundamento. Y por lo tanto no podrán derribar la casa cimentada en un buen fundamento. No podrán arruinar la vida de aquel que está edificado sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo mismo. Señor, escuchar y obedecer las palabras de tu precioso Hijo es edificar la casa sobre la roca. Escuchar y seguir las instrucciones es tener el verdadero y único fundamento en esta vida y por la eternidad. Tú nos has dicho que todo aquel que escucha y hace lo que tú mandas será como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, que desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa y esta casa no cae porque está fundada sobre la roca. Señor, queremos vivir por amor a ti, siendo luz en el mundo, sal de la tierra, y aún sufrir por amor a ti, Señor. Sabemos que ese también es un privilegio que tú nos has concedido. Tal vez, Señor, como experimentó el apóstol Pablo o cualquier otro de tus hijos en esta tierra. Señor, ayúdanos a huir de este espíritu moderno de desear ser reconocidos, amado Señor, por cualquier cosa y no por ser semejantes a ti, en amor, en servicio, en misericordia, Señor, en perseverancia, en obediencia. Señor, sabemos que nuestra casa no será arruinada por estar arraigada en Cristo, por vivir, amado Señor, con la perspectiva de la recompensa eterna, al haber escuchado y obedecido tus instrucciones, Señor. Sabemos que solo de esta manera nuestra casa no caerá, solo de esta manera nuestra vida no será arruinada, pues Cristo mismo va a sostenernos, Señor. Ayuda a que este servidor tuyo y mis hermanos edifiquemos sobre la roca. Guíanos hoy al arrepentimiento. Tenemos una nube de testigos y aún, Señor amado, tenemos tu omnisciencia, tu omnipresencia. Señor, si caminamos en integridad, estoy seguro que tú avivarás, amado Señor, el deseo en nosotros de caminar en rectitud, Señor amado, y no tendremos que anunciar quiénes somos, porque el perfume se conoce por su olor. Señor, seremos como aquellos sacerdotes que olían a incienso después de estar en tu presencia. Señor, ayúdanos hoy a escuchar con atención y seguir las instrucciones tuyas. Sé que es la única manera, Señor amado, de poder afrontar las pruebas de este mundo, las tentaciones, pero sobre todo la prueba final de la muerte, Señor. Sé que así entonces podemos ver nuestras vidas, Señor amado, con claridad en la eternidad, aún de este lado, Señor, con aquella casa, Señor, que no caerá, aunque sabemos que vamos a recibir, Señor, con ímpetu, ataque de la lluvia, de los ríos, de los vientos, amado Señor, que intentarán arrancar, pero el fundamento, mi amado Señor, es firme y sólido. No será posible, Señor, que nuestras vidas, nuestro cristianismo sea movido, porque tú serás nuestra roca, Señor, el fundamento de nuestra vida, el ancla de nuestra fe. Creemos en ti, Señor. Nos abandonamos a ti, Señor. Queremos dedicarnos a escuchar y obedecer. Solo así, Señor, sabemos con seguridad, amado Señor, que la casa no caerá. Ayúdanos a edificar sobre la roca desde hoy, Señor, y para siempre. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por estar delante de esta preciosa congregación. Oramos en Cristo, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén.
La paz del Señor con ustedes, hermanos.